Lectura del capítulo 9 de la obra La vida impersonal de Joseph Benner. En el jardín del Edén. Ya sea que hayas o no logrado tener una clara visión de lo que hasta aquí se ha dicho, no lo descartes como algo imposible de comprender. En cada línea está oculto un significado cuya posesión te recompensará con creces el esfuerzo que necesariamente tengas que hacer para estudiarlo hasta comprenderlo. Este mensaje tiene por objeto despertarte a la comprensión clara de lo que tú eres, excitarte a la realización de tu verdadero ser. Tiene por objeto también hacerte consciente una vez más de mí, tu ser divino, pero de tal manera consciente de este hecho que nunca más seas engañado por ese otro yo o ser inferior que has imaginado que eres tú y el que por tanto tiempo te ha tentado, alimentándote con los insatisfacientes placeres de los sentidos, con sus disipaciones mentales y deleites emocionales. Mas antes de que eso pueda suceder, te será necesario conocer perfectamente a este otro yo supuesto, a ese yo que tú creaste, al figurártelo mentalmente real y separado de mí, por lo cual lo has conservado vivo y le has dado poder, por ese medio de seducirte y engañarte. Sí, a ese yo que al figurártelo real le diste el poder para autoerigirse, a ese yo, con su jactancia de sí mismo, sus ambiciones y soñado poder, con su amor a la vida y posesiones materiales, así como su deseo constante de ser considerado como sabio o bueno, pero el cual yo no es sino tu personalidad humana, la que nació solo para morir, ya que no es sino una entidad separada y como tal no tiene más permanencia o realidad que la hoja, la nieve o la nube. Sí, serás puesto cara a cara con ese insignificante yo personal y verás, con videncia perfecta, todo su sórdido egoísmo y vanidades humanas. Y entonces, si es que quieres acudir a mí y demandar con sencilla fe y confianza, sabrás que soy yo, la parte infinita e impersonal de ti, la que mora siempre en tu interno, quien así te muestra todas estas ilusiones de la personalidad, que es por lo que tantas edades te has separado de mí, en conciencia, es decir, de tu propio glorioso ser divino. Este darte cuenta seguramente vendrá cuando puedas ya reconocer que este mensaje procede de mí, y sobre todo, cuando te determines a que tal darte cuenta se verifique. Para ti, a quien yo he inspirado a tomar tal determinación, haré a su tiempo que toda ilusión desaparezca, y entonces tú, en verdad, me conocerás. El ejercicio que hace tu mente al esforzarse en penetrar el tema abstracto de estas líneas no te perjudicará. Por el contrario, es lo que ella necesita, porque sólo hasta que puedas comprender mi propósito, cuando te sea presentado en ideas como las aquí expresadas, llegadas a ti por la vía externa, hasta entonces, sólo entonces podrás percibir e interpretar correctamente mi idea, cuando yo te la inspire de lo interno. De este modo es como yo estoy preparando a tu mente, a fin de que el uso de ella recibas el mayor conocimiento de mi divino ser, no mayor conocimiento terrenal, sino mi divino conocimiento, y después de ello puedas darlo ampliamente a aquellos a quienes yo llevé a ti con tal propósito. Por medio de un hondo y sincero ruego dirigido a mí, tu propio y verdadero ser, tu Padre en los cielos, puede venirte esa realización. Lee atentamente lo que sigue. En el curso de nuestro estudio respecto al proceso de desarrollo de mi idea, hemos llegado hasta donde el yo soy de ti, manifestándose en el cuerpo inmortal de tu alma, o sea, en la imagen mental creada por mi pensamiento, está ya listo para tomar forma sustancial, una forma adecuada para la expresión terrenal de mis atributos. Esta transformación de la forma en su estado mental al mortal tuvo lugar de la misma manera en que se efectúa todo pensar, por medio del proceso de toda creación, y está literalmente descrita en la Biblia, donde dice que formé al hombre de polvo o barro del suelo y alenté en su nariz el soplo de vida, y el hombre hízose un alma viviente. ¿Te habré de explicar más? Sí,
atiende, y sabe que el poder vivificante contenido en mi idea, tu alma, procedió a atraer hacia sí los diversos elementos de la sustancia de la vida, el polvo, y en el debido curso del tiempo fue moldeando átomo por átomo, célula por célula, hasta darles forma, adaptándolos a la sustancial realidad del patrón o molde, que es lo que verdaderamente es la imagen mental que constituye tu cuerpo-alma, formando de esa manera una cubierta terrenal exterior, por así decirlo, hasta que finalmente, y siguiendo este proceso, tu forma mortal se hizo realmente manifiesta al sentido psíquico, aunque no todavía a lo que se nombra sentido físico. Así, estando ya entonces todo preparado para tal cíclico momento, tú, mi atributo, soplaste dentro de su nariz y a través de ella, desde lo interno, el hálito de vida, y entonces fue cuando por primera vez apareciste en la tierra como un ser humano, es decir, un alma viviente, mi idea, ya en tal momento capaz de expresarse conscientemente a través de un medio o instrumento terrenal adecuado, conteniendo dentro de sí esa alma viviente que eres tú mismo, todos mis atributos, todos mis poderes y todas mis posibilidades. Así quedaron entonces manifestados todos los múltiples y diversos medios o instrumentos necesarios para la expresión terrena de mi idea. Y tú, por ser uno de mis atributos, tuviste naturalmente dominio sobre todos esos medios, o lo que es lo mismo, tuviste el poder de utilizar a cualquiera de ellos o a todos, si era necesario, para la completa y total expresión de tus poderes y posibilidades, es decir, las de mis atributos. De la manera antes dicha y sólo por razones expuestas, tú y tus hermanos y hermanas vinisteis a la expresión humana. Pero no obstante que ya teníais forma humana, tu expresión era tan enteramente impersonal que aunque ya tenías conciencia propia como entidad personal, todavía recurrías completamente a mí en lo interno en demanda de inspiración y guía. Esta fue la primera condición dentro de la cual despertaste cuando entraste a la expresión terrenal, y es lo que se ha llamado estado edénico, o la vida en el jardín del Edén. En este estado edénico, representa la fase celestial de la conciencia impersonal, o sea, ese estado en el cual tú eres todavía conscientemente uno conmigo, por más que te encuentres ya confinado a un medio mortal de expresión. Ahora bien, no es indispensable que yo te diga muy detalladamente cómo o por qué fue necesario expulsarte a ti, ya manifestándose como el hombre o la humanidad del jardín del Edén, sino tan solo lo suficiente para hacerte ver que la parte del deseo y que la parte que el deseo juega en la expresión terrenal, así como la relación que tiene con mi voluntad, lo mismo que cómo, al hacer el deseo que fijaras tu interés y atención en cosas externas o materiales, hizo también que me olvidaras en tu interno. Cuando ya esto se te haga claro o comprendas siquiera algo acerca de la razón que me asistía para ello, entonces quizás comprenderás también la necesidad de hacer que tú, la humanidad, cayeras primeramente en un profundo sueño, pues habías llegado al término de otro ciclo llamado día cósmico. La necesidad de dejarte soñar que habías despertado aunque en realidad dormías y aún continúas durmiendo, y habiendo sido todo solo un sueño, desde entonces hasta ahora, inclusive todos esos aparentes sucesos y condiciones terrenales. Sueño, por cierto, del que despertarás por completo, solo cuando tú, humanidad, vuelvas a ser totalmente consciente de mí en tu interno. Y la necesidad, asimismo, de dejar que te hallaras a ti mismo, humanidad, ya no solo como uno en lo exterior, sino como dos, o sea, una parte activa, pensadora y agresiva, la cual es llamada varón, y otra más pasiva, sensible y receptiva, es decir, la mujer. También comprenderás la necesidad que hubo de poner en juego estas engañosas influencias terrenales, para hacer salir a tu conciencia de los deleites puramente celestiales y retenerla en una nueva condición de sueño, a fin de desarrollar una mente mortal, para que por medio de sus naturales tendencias egoístas tú pudieras llegar a centrarte por completo en tu misión terrenal de expresión mortal.
y la sabiduría de hacer primeramente que tales influencias a través de la serpiente de egoísmo, forma que les hice tomar en tu mente, tomaran arraigo en la parte pasiva y sensible y receptiva de ti, es decir, que surgiera el deseo, el agente mortal de mi voluntad, lo cual fue así para dar origen a la fuerza motriz necesaria para la ulterior y completa expresión de mis atributos en la tierra. Y finalmente comprenderás la necesidad de que el deseo ejerza su influencia fascinadora sobre ti, la humanidad, para que tu naturaleza celestial o impersonal pudiera conservarse durmiendo por completo, hasta que sin salir de tu ensueño, por medio del libre aunque ignorante uso de mi voluntad, tú pudieras probar y comer en abundancia del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, para que comiendo de él puedas apropiadamente aprender a distinguir y conocer su fruto tal cual es, y adquieras de ese modo la firmeza necesaria para usar con sabiduría, de manera perfecta, todo el conocimiento adquirido, y usarlo a sí mismo, solo en la expresión de mi idea. Posiblemente ya ahora puedas comprender cómo en tu sueño te embelesaste y adheriste cada vez más a ese falso estado terrenal. Primero, por haber comido del fruto y aprendido a conocer el bien y el mal. Después, por conocer el mundo nuevo, que de tal modo se abría ante ti, muriendo por tanto al conocimiento de la realidad. Tal vez vayas ya comprendiendo también cómo y por qué te diste cuenta de que estabas desnudo, tanto la parte pensadora como la sensible y receptiva, y también por qué tuviste miedo y trataste de esconderte de mí, creando como consecuencia de ello en tu conciencia la sensación de estar separado de mí. Y ahora tal vez puedas comprender por qué todo esto tuvo que ser así, por qué tú, humanidad, tuviste que dejar tu estado edénico de conciencia impersonal y perderte por completo entre las ilusiones terrenales de este mundo de ensueño, con el objeto de quedar capacitado a producir un cuerpo y desarrollar en él una conciencia propia o individual, que fuera lo suficientemente capaz de expresar ampliamente mi perfección. Así nació tu personalidad humana y desde su nacimiento yo siempre te he inspirado a nutrirla, a sostenerla, a fortalecerla, llenándote de ambiciones, esperanzas, aspiraciones, vehementes deseos, con todas las variadas manifestaciones del deseo, las cuales no son sino las fases humanas de mi voluntad, que están llevando a cabo la preparación y desarrollo de un instrumento capaz de expresar perfectamente mis atributos sobre la tierra. Así fue como yo hablé la palabra y expresé mi mandato y te expulsé del jardín del Edén, vistiéndote con una envoltura de piel, o en otras palabras, de carne, lo mismo que a los otros animales. Y entonces, a fin de que tú pudieras entrar hasta el corazón de las condiciones terrenales, a la tierra verdadera, la tierra de mi idea, no la de tu sueño, y poder vivificar a mi idea ahí latente y darle vida activa y expresión, tú, mi atributo, tuviste que poseer un organismo, así como una envoltura apropiados al medio en el que te ibas a manifestar en tu sueño. Así también, al darte una cubierta de piel, proveí con ello a mi idea de una forma adecuada para su expresión terrenal, es decir, te di el poder de expresarte tú mismo por medio de palabras, a través de un organismo definido. En lo impersonal no se hace uso de palabras, ni se necesitan tampoco. Únicamente hay ideas, y éstas se expresan por sí solas. Ellas simplemente son, ya que vienen a ser la expresión de las diversas fases de mi ser. Mas en la condición de sueño, en la que cada expresión, pasando por tales primitivos estados de existencia, era preciso que tuviera una forma y sustancia que pudiera ser oída, vista, sentida, olida y gustada, a fin de que el significado de todo ello pudiera ser claramente percibido, hubo, por razón natural, necesidad de proveer organismos capaces de ser usados con el doble propósito de expresar y comprender lo que se expresara. Y a medida que mi idea se desplegaba por sí misma después de tu expulsión del Edén, tú, uno de mis divinos atributos, que morabas dentro de mi idea de tal atributo de expresión, morando éste a su vez dentro de la imagen pensamiento de mí mismo, y manifestándote por fin materialmente en la forma terrenal de palabras, cuando fuiste impelido por mi voluntad bajo el aspecto de deseo de expresar mi significado, comenzaste rápidamente a crecer y multiplicarte.
En tu búsqueda para encontrar las más favorables condiciones para la manifestación de tus particulares atributos, tú fuiste gradualmente esparciándote sobre la faz de la tierra, y con ello al mismo tiempo ibas despertando y anidando a la inteligencia latente en todas las formas de vida con las que te pusiste en contacto, a fin de que entraran a una expresión más amplia y activa de las particulares fases de mi idea que cada forma representa. Así se fueron formando los diferentes idiomas de la tierra, cada uno compuesto de muchas palabras, todas ellas nacidas en la mente humana debido al impulso del deseo de expresar, en conceptos terrenales, las infinitas fases de mi idea, que siempre está activa en lo interno. Pero mientras más se ha esforzado la mente humana en expresar así, en palabras, mi idea, más grande y desconcertante ha sido su fracaso. Mas a su debido tiempo vendrá el gran despertar, y entonces se habrá de reconocer que todas las palabras no son sino símbolos de una idea, de la idea una, así como que todas las ideas, de cualquier naturaleza que sean, no son sino fases de dicha idea una, mi idea de mí mismo en expresión, y que todo deseo de expresar en palabras esa idea será inútil si no se es consciente de mi voluntad, que es la una y única fuente de inspiración. Igualmente se reconocerá que todo deseo de expresar en actos vivos esa idea, sin perder toda conciencia separada de la humana personalidad, es decir, sin descartar tu participación personal egoísta en dichos actos, para quedar en capacidad de concentrarte completamente en mí, será vano e infructuoso, y tendrá como resultado solo el fracaso, el desaliento y la humillación. Lectura de la obra La vida impersonal de Joseph Penney, capítulo 10. El bien y el mal. En el jardín del Edén, en donde morabas antes de entrar a tu terrenal misión, crecía un árbol cuyo fruto es llamado el conocimiento del bien y el mal. Mientras moraste en este jardín, eras aún impersonal por completo, y fue precisamente porque no habías gustado todavía de dicho fruto. Mas habiendo cedido el deseo, el agente terrenal de mi voluntad, cuya principal labor era precisamente hacerte comer de tal fruto, en el momento mismo que de él comiste, descendiste, caíste o fuiste obligado a salir de tu estado edénico, tal como el polluelo sale del cascarón y la rosa surge del botón. Y entonces te hallaste envuelto en condiciones del todo nuevas y extrañas, ya que en vez de tener dominio sobre los reinos inferiores y de que éstos satisficieran cada una de tus necesidades, tuviste que labrar la tierra para que diera el fruto y ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y al hacerte cargo de esta misión humana, te fue necesario entrar de lleno en todos los estados y condiciones de la vida terrenal, con el fin de desarrollar una mente y perfeccionar un cuerpo, aptos ambos para expresar perfectamente mi idea en la tierra, lo cual es la verdadera causa y razón de tu entrada a tal condición de sueño. Habiendo pues caído o salido de tu estado edénico e impersonal, te rendiste por completo a las seducciones de tal mundo de ensueño, y al dejarte guiar en todo por el deseo, no fuiste ya capaz de apreciar la realidad o alma de las cosas, porque te habías acondicionado a un cuerpo físico, una envoltura terrenal con un cerebro humano, el que por estar influido por el deseo, te veló la conciencia del alma, nublando tu vista, ofuscando tu mente, de modo que la luz de la verdad ya no pudo ser percibida, y entonces, como resultado de ello, todas las cosas adquirieron para ti un falso colorido y aparecieron desfiguradas ante tu entendimiento humano. Por eso es que en tal estado de sueño sólo viste las cosas confusamente, como a través de una niebla, y como esta niebla cubría todo, no pudiste ver las cosas en su realidad, sino únicamente bajo un aspecto nebuloso, el cual, sin embargo, te pareció la realidad misma de las cosas. Y esto fue así con todo lo que viste a través de tus ojos de sueño, es decir, tanto con respecto a las cosas animadas como las inanimadas,
así como con todo lo que concebiste en tu mente humana, y aun al verte a ti mismo y a los demás seres que te rodean. Y por tanto, como ya no viste el alma de las cosas, sino sus sombras nebulosas solamente, llegaste a creer que estas sombras eran la verdadera sustancia, que su solidez era real, y que por tanto todo el mundo que te rodea está constituido de tal ilusoria sustancia. Pero sabe que esa niebla fue solo el efecto que produjo la luz de la verdad al tomar contacto con las condiciones de imposibilidad imperantes, que le impidieron penetrar de lleno a través de tu mente, cuyo intelecto, haciendo apenas las funciones de un lente imperfecto, anubló y distorsionó aún más hondo todo, haciéndolo no obstante aparecer como real por el hecho de mantener a tu conciencia continuamente ocupada con la miríada de ilusiones surgidas en tu mundo de ensueño. Sabe también que el intelecto es una hechura del deseo y que éste, en consecuencia, ejerce completo dominio sobre él, no siendo por tanto una facultad del alma, como muchos lo suponen. Además, como dicha niebla no fue sino el efecto producido por el lente empañado de tu intelecto humano, éste, por estar bajo el dominio del deseo, sólo pudo presentar a tu conciencia un falso retrato de cada imagen, una interpretación errónea de cada idea que yo estimulaba o inspiraba de lo interno, o atraía a ti de lo externo. Durante el proceso que yo he estado llevando a cabo para despertar tu conciencia al reconocimiento de mi idea en tu interno, en donde está siempre pugnando por llegar a expresarse en lo externo. Todo esto, desde luego, lo hice yo expresamente por medio de la influencia del deseo, con objeto de que te dieras cuenta de que ibas penetrando hasta el corazón mismo de las condiciones terrenales. Y si bien es cierto que esta falsa visión surgida por la influencia del deseo causó muchos tropiezos, muchas desazones y sufrimientos, y originó que hasta fueras perdiendo gradualmente la confianza en ti mismo, es decir, en mí, el uno impersonal en tu interno, pues de hecho me llegaste a olvidar, de tal modo que no supiste a quién recurrir en tu desamparo. No obstante, justamente por haber perdido por completo la memoria de tu estado divino, fue por lo que se hizo posible que centraras toda tu conciencia en las condiciones terrenales ya dichas, y gracias a ello fue posible igualmente que yo desarrollara tu mente y voluntad humanas, así como todas tus facultades, al igual que dotara a tu cuerpo humano de fortaleza y poderes, gracias a los cuales se estableciera la posibilidad de que yo diera perfecta expresión a mi divina idea en la tierra, lo cual finalmente habrá de ser. Y así, debido a tus errores, trastornos y sufrimientos, así como al deseo de liberarte de ellos, todo junto hizo que surgiera en tu mente la idea del mal, y de igual modo, cuando esos trastornos no existieron, ello te inspiró la idea del bien. Así, entonces, a todos los aspectos o apariencias que presentaban las diversas cosas y condiciones, les atribuiste las cualidades bien o mal, según satisfacían o no al deseo, mi agente, o en realidad, mi ser humano, o más claro, tú, en personalidad humana. Pero todas esas condiciones y experiencias que te ofrecía la vida a la cual habías entrado, las que cuando te agradan te parecen buenas y cuando no malas, no fueron sino meros incidentes producidos por el deseo, siempre con el fin de despertar o estimular a que surjan en ti ciertas cualidades del alma, las que te habrán de capacitar para reconocer como verdaderas las enseñanzas que yo, en tu interno, deseo dejar impresas en tu conciencia. Siendo lo aparentemente malo el aspecto positivo del fruto del árbol, que siempre te alucinó por su belleza aparente, y el deleite que te produjo al gustarlo por primera vez, te indujo a seguir comiendo de él hasta saciarte, hasta que sus dañinos efectos te acarrearon calamidades mil, por lo que por fin te produjo el desengaño consiguiente, todo lo cual sirvió para hacerte volver lleno de vergüenza y humillado hacia mí tu verdadero ser, quien por la nueva conciencia, así despertada, hizo posible extraer la esencia del fruto e incorporarla a la sustancia o constitución del alma. Por otro lado, siendo lo aparentemente bueno el aspecto negativo del fruto, el cual púsose de manifiesto por mí, al simple acto de ser reconocido por ti y hacerte obediente a su influjo,
Ello te permitió entonces disfrutar de sus halagüeños y venturosos efectos, y recibir sólidos y verdaderos beneficios de mi amante inspiración y guía. Pero este tú que era conducido por el deseo a través de todas las experiencias dichas, fue solo tu personalidad humana, a la que el verdadero tú iba disciplinando, preparando y haciendo progresar, hasta hacer de ella un instrumento perfecto para tu uso, en la expresión de mi idea, la que pugna incesantemente por manifestar en la carne su perfección. Y tú hiciste todo esto, obligando a tu personalidad humana no solo a comer del fruto del llamado árbol del conocimiento del bien y el mal, sino a vivir de él, hasta que hubiste palpado y conocido todo lo llamado mal, y por haber vivido ello, y con ello, en ello, también descubriste el germen de lo llamado bien, y habiéndolo cogido lo examinaste en todos tus sentidos, hasta confrontarte con la realidad. En consecuencia, a partir de ese momento en adelante ya conociste que el bien y el mal no existían en realidad, que no eran sino conceptos relativos que describían sólo condiciones meramente externas, ilusorias o materiales, consideradas además desde diferentes puntos de vista, o de otro modo, eran sólo diferentes aspectos exteriores de una verdad central interior, cuya realidad era lo que tú aspirabas a conocer, ser y expresar. Y así, en el transcurso de las más recientes edades o eras, has estado, por así decirlo, quitando gradualmente capa tras capa de conciencia humana, disipando con ello la niebla o encantamiento que proyectó en tu mente el intelecto. Al mismo tiempo, ibas refrenando, sometiendo a tu dominio, espiritualizando y por consecuencia esclareciendo al propio intelecto, hasta que ahora comienzas ya a despertar y a ver, de cuando en cuando, a través de las capas cada vez más delgadas que aún quedan, destellos de mí, la una gran realidad, que te revelan mi presencia, de muy particular modo en lo interno de todas las cosas. Pero en todo este tiempo tú, el omnisciente e impersonal yo soy de ti, estuviste haciendo todo de manera consciente e intencional, mas no con el mero propósito de adquirir conocimiento con respecto a las cosas y condiciones terrenales, como tu intelecto ha proclamado de manera tan ruidosa y autoritativa, sino con el fin más elevado de que tú cosecharas lo que habías sembrado en las muy remotas eras, y así quedaras capacitado para manifestar en la tierra, de manera clara y patente, mi idea perfecta, tal como la estás manifestando en el estado o plano impersonal, tu celestial morada. Porque tú tenlo bien presente, eres el gran yo impersonal, yo que soy el que hago todo esto, el que continuamente cambio de aspecto según las apariencias, pero que en lo interno soy eternamente el mismo. El interminable sucederse de las estaciones, la primavera con su laboriosa siembra, el verano con su cálido y reposado madurar, el otoño con sus munifientes cosechas, y el invierno, con su fría y tranquila abundancia año tras año, vida tras vida, centuria tras centuria y era tras era, no son sino el eterno latir de mi idea que obedece al influjo de mi inspiración, haciendo vibrar el planeta Tierra por tu conducto, por ti, atributo mío, y por todos mis otros atributos, durante el proceso de desenvolver, en estado de expresión material, la perfección de mi naturaleza. Sí, yo hago todo esto por tu conducto, porque tú eres una expresión de mí, porque sólo a través de ti, mi atributo, puedo yo mismo expresarme, puedo ser. Yo soy porque tú eres porque yo soy el que expreso mi ser. Yo soy en ti como la encina es en la bellota, tú eres yo como el rayo de sol es el sol, tú eres una fase de mí en expresión, tú, como uno de mis divinos atributos, constantemente estás tratando de expresar mi perfección a través de tu deleznable personalidad. Tal como el artista ve en su mente en forma clara, precisa y perfecta el cuadro que quiere pintar, mientras su mano se siente impotente para trasladar a la tela los aspectos de alta calidad que ve, ya que además no dispone para ello sino de medios demasiado burdos como son su pincel y colores. Así también tú me ves en lo interno de ti mismo, y sabes que somos uno. Mas la imperfección del material meramente terreno de tu humana personalidad, con su cuerpo animal, mente mortal e intelecto egoísta, es el obstáculo que constantemente se opone a realizar perfectamente mi expresión.
Empero, yo instituí tu cuerpo, mente e intelecto con el fin de expresar mi ser por tu conducto. El cuerpo lo hice a imagen de mi perfección. La mente te la di para que por ella te informaras de mí y de mis obras, y el intelecto para que con él interpretaras mi idea, según era inspirada en la mente. Pero te han distraído tanto las fases humanas del cuerpo, mente e intelecto, así como el uso que de ellos has hecho en lo puramente externo, que te has olvidado en lo interno de mí, la una y única realidad, cuya naturaleza divina yo soy, el que siempre trato de expresar a ti y por ti. Mas sabe que se acerca el momento en que esos usos puramente externos no te distraerán más, porque mi realidad te habrá de ser revelada en toda su gloriosa perfección, y esta revelación se verificará no de afuera, sino de adentro, en lo más íntimo de ti. Pero tú, cuando yo así revele mi ser a ti, no serás más bienaventurado que antes, a menos que aquello que yo te haya revelado se convierta para ti en el plan de vida, y que vivas y manifiestes la vida que en tal forma se te revela. Lectura de la obra La vida impersonal de Joseph Bennett, capítulo 11. Uso. Ahora bien, yo intencionalmente no he expuesto el cómo y el porqué de estas cosas, porque me he reservado inspirártelo de lo interno, cuando acudas a mí en demanda de que así lo haga y a la vez seas capaz de recibirlo. Pues sólo de ese modo lo acogerás con una visión mucho más comprensiva de la que pudiera inspirarte aquí lo expuesto, en lo que al desenvolvimiento y desarrollo de mi divina idea se refiere, así como a su expresión final ya perfecta. Si yo aquí te dijera la significación real de mis muchas manifestaciones, antes de que fuera capaz de palpar conscientemente su verdad, ni creerías en mis palabras, ni podrías comprender cuál es su oculta aplicación y uso. Por ello es que a medida que voy despertando en ti la comprensión de que yo soy en tu interno el que hago que tu conciencia humana se convierta cada vez más en un conducto impersonal, por medio del cual yo pueda expresarme, gradualmente también iré revelándote la realidad de mi idea, con lo cual al mismo tiempo iré disipando una por una las ilusiones que a través de las eras me han ocultado de ti, y con esto se hará haciendo más factible el que yo manifieste por tu conducto en la tierra mis celestiales atributos, en toda su perfección humanamente divina. Bien es cierto que yo aquí te he dado solo una vislumbre de mi realidad, pero sabe que precisamente en el grado en que tal revelación se te haga clara y comprensible, así también se te irá dando más de lo interno, y esto será mucho más maravilloso de lo que te parece lo ya revelado. Porque cuando mi idea que mora en lo interno al fin resplandezca por completo a través de su manto de carne, te hará reverenciarme y glorificarme, muchísimo más de lo que hoy lo haces a ese Dios que por ahora conciben tu mente e intelecto humanos. Pero sabe que antes de que seas consciente de todo esto y puedas verdaderamente comprenderlo, tú y tu personalidad humana deben facilitar que yo lo revele, recurriendo a mí en lo interno, como la única y una fuente de inspiración y guía, poniendo tú a mi disposición tu mente, como si fuera una medida enteramente vacía de todo concepto de ti, es decir, con tu mente y tu corazón tan confiados y sencillos como los de un niño. Entonces, y sólo entonces, cuando de los obstáculos de la conciencia personal ninguno quede para impedir el que yo te llene por completo hasta rebosar con la conciencia de mí, hasta entonces podré mostrarte las glorias de mi verdadero propósito, para lo cual todo este mensaje no sirve sino como una preparación externa. Ha llegado el momento, sin embargo, de que comprendas algo de esto. Bastante ha sido revelado ya para prepararte a reconocer mi voz que habla en tu interno.
Por tanto, procederé ahora como si ya sintieras la realidad de que yo soy en tu interno, llevando tan solo las enseñanzas que expongo en estas páginas, la finalidad de imprimir más fuertemente en tu conciencia aquellas fases de mi idea que no podrías recibir con toda claridad directamente de mí. Ten en cuenta que todo aquello de lo aquí expuesto, que como ineludible verdad te llame la atención, invariablemente tiene que ser una confirmación de algo que ya desde antes mi idea ha estado fuertemente pugnando por expresarte de lo interno. En cambio, aquello que no te llame la atención o que no reconozcas como algo ya antes percibido por ti, vagamente siquiera, no lo tomes en cuenta, pásalo, pues ello quiere decir que yo todavía no deseo que lo recibas. De todas maneras, cada una de las enseñanzas que yo pongo de manifiesto en este mi mensaje seguirá vibrando hasta que llegue a todas aquellas mentes que yo ya he despertado para que puedan recibirlas. Porque eso sí, cada palabra va impregnada por completo del inquebrantable poder de mi idea, y por eso es que todas aquellas mentes que perciban la verdad oculta en la mera dicción, esa misma verdad se convertirá para ellos en una viviente realidad, constituyendo a la vez aquella fase de mi idea que ellos ya son dignos y capaces de expresar. Ahora bien, como todas las mentes no son sino fases de mi mente infinita, o si tú quieres, solo aquellas partes que de ellas se están manifestando en diferentes formas y dentro de la naturaleza humana, sucede que cuando yo hablo a tu mente y a otras mentes a través de estas páginas, en realidad lo hago a mi ser en lo humano, pero al pensarlo con mi mente infinita estoy, por así decirlo, empujando a mi idea hacia su expresión terrena. Justamente debido a ello, tú pronto habrás de pensar mis pensamientos y ser consciente de que yo soy el que en tu interno directamente habla a tu conciencia humana. Entonces no tendrás que recurrir más a este libro ni a ninguna otra de mis revelaciones externas, ya sean habladas o escritas, con el fin de percibir la verdad que yo soy. Y esto tiene que ser así porque ¿no soy yo acaso el que está en ti? ¿No soy yo tú? ¿No eres tú uno conmigo? Quien vivo en la conciencia de todas las mentes y me expreso a través de ellas, por lo cual sé de todas ellas. Así entonces, todo lo que a ti te queda por hacer es entrar a la omniconsciencia de mi mente y morar allí conmigo, como yo moro dentro de mi idea en tu mente. Entonces todas las cosas serán tuyas, como ahora son mías, ya que afectivamente son la expresión material de mi idea, y sólo existen por razón de la conciencia que yo las doté, cuando al pensarlas les di el ser. Todo ello es cuestión de conciencia, es decir, de que pienses conscientemente. Tú estás separado de mí solo porque piensas que lo estás. Tu mente no es sino un profundo foco de mi mente. Si supieras lo que tú llamas conciencia, es más bien mi conciencia. Tú no puedes siquiera pensar, mucho menos respirar y existir, sin que mi conciencia esté en ti. ¿Lo puedes comprender? Bien, entonces, piensa, cree que tú eres yo, que no estamos separados, que no sería posible que lo estuviéramos porque somos uno. O sea, yo dentro de ti y tú dentro de mí. Piensa que esto ya es así, y ciertamente te digo que en el mismo momento en que seas consciente de ello, en ese mismo momento, sin esperar más, estarás conmigo en los cielos. Tú eres solo aquello que crees que eres, ninguna cosa es real en tu vida o tiene valor para ti, a menos que tu pensar y creer lo haya hecho tal como lo aceptas. Por tanto, piensa que ya no estás separado de mí, y en el momento de hacerlo ya moras conmigo en el reino impersonal, donde todo poder, toda sabiduría y todo amor, la triple naturaleza de mi idea, no esperan sino manifestarse por ti. Ahora bien, yo ya te he hablado mucho de esto y te he dicho aparentemente lo mismo en más de una ocasión, aunque con diferentes palabras, pero sabe que lo he hecho así con todo propósito, para que presentándote mi significado desde diferentes puntos de vista, llegue finalmente a hacérsete comprensible mi divina impersonalidad, la que es en realidad tu impersonalidad. Sí, yo he repetido y continuaré repitiendo muchas de las enseñanzas ya expuestas, lo cual podrá quizá parecerte innecesario y tedioso, pero sabe que si lees cuidadosamente podrás percatarte no sólo de que cada vez que yo repito una idea o una misma enseñanza siempre agrego algo a lo ya dicho, sino que también con cada repetición dejo en tu mente una impresión más firme y duradera.
Si esto ya ha sucedido en ti, sabe que mi propósito se ha cumplido y que, por lo tanto, muy pronto apreciará tu alma todo el alcance y trascendencia de mi verdad. Pero en cambio, si aún no has recibido esta impresión y sigues creyendo que con tal repetición solo se logra un inútil gesto y un gasto de palabras y de tiempo, sabe en tal caso que solo tu intelecto es el que ha estado leyendo y en consecuencia el significado real de lo que yo he expuesto se te ha escapado por completo. En cambio, tú que ya comprendes, amarás cada palabra y leerás y releerás muchas veces, y gracias a ello recibirás, como suprema donación, las maravillosas perlas de sabiduría que he reservado para ti. Y ya entonces este libro y el mensaje que él contiene solo serán para ti de hoy en adelante una fuente de inspiración, si lo prefieres, una puerta por la que te sea posible entrar al lado y al estado impersonal, a celebrar conmigo dulce comunión. Sí, conmigo, tu Padre en los cielos, en cuyo momento yo te enseñaré todo aquello que desees conocer. Te he venido presentando el estado impersonal desde muy diversos puntos de vista, con el objeto de que te llegue a ser tan familiar que puedas distinguirlo inequívocamente de todos los estados inferiores, y así puedas aprender a vivir en él a voluntad. Y cuando ya puedas vivir conscientemente en él, de manera que mis palabras hallen albergue y comprensión en tu mente, siempre y donde quiera que las oigas, entonces yo ya te permitiré usar ciertas facultades que he estado despertando en ti. Estas facultades te habrán de capacitar para ver más claramente la realidad de las cosas, así como las hermosas y amables cualidades en las personalidades de aquellos que te rodean, a la vez que sus debilidades, faltas y defectos. Pero la razón que existe para que seas capaz de ver estas faltas y defectos no es para que critiques o juzgues a tu hermano, sino para que en esta forma yo despierte en ti una resolución definitiva a vencer y suprimir totalmente en tu propia personalidad esos mismos defectos y faltas. Porque entiéndelo bien, yo no te permitiría que dieras cuenta de ellos en otras personas si no estuvieran todavía también en ti, porque yo, desde lo interno en este caso, no tendría por qué llamar tu atención hacia eso. Ahora bien, como todo es para hacer de ello un uso, para uso solamente, estudiamos el que ahora has hecho de otras facultades, dones y poderes que yo te he dado. Tú seguramente ya has podido percatarte a esta altura de que yo te he dado todo lo que tienes o eres, ya sea bueno o malo, el bienestar o el sufrimiento, el éxito o el fracaso, la riqueza o la penuria. Sí, todo esto soy yo el que te lo ha dado o lo ha traído hacia ti. ¿Para qué? Para que lo utilices y el uso que de él hagas te sirva para despertar al reconocimiento y comprensión de que yo soy el dador. Sí, sábelo, todo lo que posees tiene su uso. Si tú todavía no eres consciente de tal utilidad que todo tiene, es debido a que aún no has podido reconocerme como el dador de todo. Pero es muy justificado, es de tu parte, el no haber podido reconocerme como tal antes de que supieras que yo soy el dador. Tu personalidad, ciertamente, se ha entretenido tanto en desembarazarse o cambiar muchas de las cosas que te he dado por otras que tú has creído mejores, que por supuesto no has podido ni soñar siquiera en que yo, tu propio ser, hubiera podido ser el dador, mucho menos, naturalmente, reconocerme como tú. Mas quizá ya ahora me reconozcas como el dador, como la íntima esencia y creador de todo lo que hay en tu mundo y en tu vida, aun en tu actual actitud hacia todo ello. Sí, todo ello es obra mía, porque todo en conjunto constituye las diferentes fases del proceso que he venido usando en la expresión de mi idea de tu interna perfección, la cual perfección, por ser mía, está gradualmente desenvolviéndose desde tu interno. A medida que más y más te des cuenta clara de esto, yo te iré revelando el verdadero significado y uso de las cosas, condiciones y experiencias a que te someto. Así, comenzarás a vislumbrar mi idea en lo interno, y cuando ya la percibas, comenzarás también a conocerme como a tu propio ser verdadero. Pero antes de que realmente puedas conocerme, necesitas saber que todo lo que yo te doy es bueno, debiendo por tal motivo hacer tú de ello un buen uso, mi uso. Porque es natural comprender que nada podría tener para ti interés, ni a ello tendrías derecho, como tampoco te beneficiaría en nada, si eso mismo no fuera utilizado por ti, es decir, puesto en uso.
Yo no puedo estar expresando por tu conducto hermosas sinfonías de sonido, color o lenguaje que se manifiesten como música, arte o poesía, según se nombra en la terminología humana, que impresionen a tal grado a muchos, que los haga aclamarte como uno de los más grandes hombres de estos días. Yo puedo estar hablando por tu boca muchas hermosas verdades o inspirándote para que las escribas, lo cual puede atraer hacia ti a muchos seguidores que te aclamen como el predicador o maestro más admirable. Puedo también por tu conducto estar sanando diversas enfermedades, arrojando demonios, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos o realizando otras muchas maravillas que el mundo llama milagros. Sí, todo esto puedo yo estar haciendo por ti, pero sabe que nada de eso puede ser de beneficio para ti individualmente si no usas y aplicas estas armonías del sonido en cada una de las palabras que hables, de manera que parezca a todos tus oyentes que están escuchando la dulcísima música celestial. Si no haces que tu alto sentido del color y la proporción los manifiestes en tu vida a tal grado que solo pensamientos de bondad, elevación y servicialidad fluyan de ti, probando con hechos que es el único verdadero arte, aquel que hace ver claramente mi perfección en todas mis expresiones humanas, y aquel también que te hace que dejes que el poder vivificante de mi amor se derrame por ti hasta llenar todos los corazones humanos, llevando así su visión interna, mi imagen, que va oculta en ese amor que es mi amor. De igual modo, ninguna confianza puede despertar a pesar de las maravillosas verdades que yo hable u obras que ejecute por tu conducto, si no es que tú mismo, tú, vivas esas verdades, hora por hora y día por día, y haces que tales hechos sean una constante y un constante recordatorio de mí y de mi poder, el cual yo siempre derramo libremente para ti, amado mío, como para todos, a fin de que lo uséis en mi servicio. Ahora bien, a ti, a quien aparentemente no he hecho ninguno de estos dones y que por ello te crees indigno y todavía no lo suficientemente adelantado para poder servirme en tal forma, a ti yo digo, exactamente, en la misma proporción que verdaderamente me reconozcas en tu interno y anheles servirme seria y determinadamente, en ese mismo grado, sábelo, yo sabré hacer uso de ti. No importa lo que sea tu personalidad y no importa tampoco cuáles sean tus faltas, tendencias o debilidades. Sí, yo igualmente haré que tú, que de tal modo buscas servirme, logres hacer cosas maravillosas, encaminadas a despertar o a dar nuevo aliento a tus hermanos, que los conduzcas a reconocerme tal como tú ya lo has hecho. Y aún haré que influencies o afectes las vidas de muchos de aquellos con quienes estás en contacto, inspirándolos y elevándolos hacia ideales más altos, cambiando su modo de pensar, así como su actitud hacia sus semejantes y por tanto hacia mí. Sí, a todos vosotros que buscáis servirme, no importa cuáles sean vuestros dones, yo haré que seáis un poder vital para el bien de la comunidad, a fin de que podáis cambiar el modo de vida de muchos, encauzando debidamente sus justas aspiraciones e iluminando y alentando sus legítimos anhelos, y aun siendo en todo sentido una influencia confortante en medio de las actividades mundanales en las que yo os haya de colocar. Mas tú en tales momentos probablemente no lo sabrás, y aun quizás estés anhelando servirme o sentir necesidad de una más íntima conciencia de mí, creyendo que no haces nada, que aún acometes muchos errores y que no has tenido éxito en tus esfuerzos por vivir de acuerdo con los más elevados y leales de mí. En tal caso, sabe que ese anhelo por servirme y tal necesidad que sientes por estar más íntimamente ligado a mí, en conciencia, son justamente el conducto de que me valgo para derramar mi potencia espiritual, a la que por ser del todo impersonal es aprovechada por ti, sin percatarte de que soy yo el que desde tu interno la usa por tu conducto para lograr mi propósito en tu corazón y en tu vida, así como la vida y el corazón de mis otros, tus otros yo. Y así conforme vas llegando a la comprensión clara de todo esto, lo que finalmente tendrá que ser, a medida lo vayas poniendo a prueba en mi servicio y hagas de ello un uso práctico en todo lo que tienes, al mismo tiempo yo te iré dando gradualmente la fortaleza y habilidad necesarias para que uses conscientemente mi poder impersonal, mi sabiduría y mi amor en la expresión de mi divina idea, la que constantemente está pugnando por manifestar por ti su perfección. Por tanto, muy pronto verás que tu personalidad humana, con todas sus facultades, poderes y posesiones, que en realidad son míos, operando y manifestándose a través de ti, ha quedado por completa a mi disposición, para ser usada por mí totalmente, y que sólo mediante el uso en tales condiciones pueden lograrse éxito y satisfacción.
Y esto es así porque sólo mediante ese total aprovechamiento es posible desarrollar, como la semilla desarrolla la cosecha, la habilidad para el uso consciente de todas mis facultades espirituales en una final y perfecta expresión de mi idea, la cual sólo puede ser expresada a través de tu humana personalidad. Lectura de la obra La vida impersonal de Joseph Bennett, capítulo 12. Almas compañeras. Examinemos ahora algunas de las cosas que yo te he dado, especialmente aquellas de las que aún no puedes reconocerme como el dador. Quizás creas que la particular posición que hoy por hoy ocupas en la vida no sea la mejor adaptada para la expresión de mi idea, que ya comienza a surgir de lo interno de ti. Si es así, ¿por qué no dejas tal posición y adoptas la que sea de tu elección? El hecho mismo de que no puedas o no lo hagas demuestra que por el momento tal posición es la que más te conviene para hacer despertar en ti ciertas cualidades necesarias para mi perfecta expresión. Y de que yo, tu propio yo verdadero, soy el que te obliga a permanecer en ella hasta que ya puedas reconocer mi propósito y significación ocultos en el poder que tal posición tiene para turbar la paz de tu mente al tenerte descontento. Cuando tú reconozcas mi propósito y te determines a hacer que él sea también tu propósito, entonces y sólo entonces te daré el poder para salir de la posición en que te hallas y entrar a otra más elevada que ya tengo preparada para ti. Quizá estés creyendo que el esposo o la esposa que te he dado está muy lejos de ser el apropiado o la más capacitada para ayudarte a tu despertar espiritual, constituyendo en consecuencia él o ella un obstáculo o impedimento para tal despertar. Y quizá también estás acariciando secretamente la posibilidad de abandonar a tu esposa o cambiar a tu esposo por otro que más te simpatice o sea más afín contigo en tus anhelos o investigaciones, por lo cual deduces pueda estar más cerca de tu ideal. Sabe, si te hallas en este caso, que tú puedes huir de la que fue mi primera elección si así lo quieres, pero nunca podrás huir de tu propia personalidad, la que en su ansia egoísta de un compañero o compañera espiritual, entre comillas, tan solo podrá atraer hacia sí a alguien que te fuerce a una búsqueda 10 veces más larga y dura que tengas que llevar a cabo entre las ilusiones de la mente, antes de que puedas de nuevo despertar a la conciencia de mi voz que te habla en lo interno. Porque ten en cuenta que un cónyuge simpático y apreciable solo alimentará en ti el orgullo personal y el deseo egoísta de poder espiritual, y aún desarrollaría en general toda tu naturaleza egoísta, mientras que el no simpático te hará volver hacia ti mismo y te obligará más a recurrir a lo interno donde yo moro. Asimismo, un compañero o compañera amoroso, fiel y dócil fácilmente desarrollará en ti el egoísmo y la vanagloria, si no te hayas bien centrado en la conciencia de mi amor impersonal, mientras que un consorte tiránico, desconfiado o regañón desarrollará en ti la disciplina de alma que aún necesitas y te enseñará, con esa su actitud para contigo, el gran valor que tiene poder soportar una actitud de esa clase, gracias al propio dominio que tengas que ejercitar. Si lo supieras, quien asume el papel de tu compañero o compañera es en realidad un ángel venido del cielo, tal como tú también lo eres, atributo mío. Y ese, tu compañero, ha venido a ti para enseñarte por medio de su actitud autocrática y tiránica, y quizá hasta por su extremado egoísmo y maldad, que sólo hasta que hayas expurgado de tu propia personalidad tales características que se reflejan en tu consorte, quedarás libre de las condiciones que hoy por hoy te ocasionan confusión mental e infelicidad del alma, ya que entonces mi santo amor se expresará por ti sin traba alguna. Ten bien presente, pues,
que esas actitudes malignas de tu consorte vienen a ser las sombras de ciertas características semejantes que hay en ti, y que la luz de mi idea, brillando de lo interno a través de tu nebulosa personalidad, las hace proyectar sobre el alma de tu compañero o compañera, ensombreciéndola y encadenándola a su propia personalidad, a la vez que distorsiona y agrega esas sombras a las que de por sí hay en su personalidad, haciéndolas aparecer ante ti no sólo en mayores proporciones, sino desplegando su poder para turbarte y hostilizarte. Y así seguirá esta alma entristecida, esta alma encadenada, este ángel del cielo, esta otra parte de mí y de ti mismo, sí, esta alma que ha venido a ti y que al formar hogar contigo está batiendo sus alas contra las rejas de la jaula de su personalidad, en la cual estás tú cooperando a aprisionarla más. A pesar de que ella está anhelando y esforzándose en llamar a la manifestación a través de ti al amor impersonal, al tierno sentimiento de piedad hacia los demás, al equilibrio mental, a la paz interior y al sereno y firme dominio sobre las humanas tendencias, único recurso a que se acoge para hacer caer sus cadenas, abrir las puertas de su prisión y poder salir en libertad disfrutando de los beneficios que le otorga su propio y glorioso ser y presentarse ante ti con toda la esplendidez de su verdadero ser. Sí, esa alma seguirá así, enferma y débil a causa de su cautiverio terrenal, mientras tú no seas capaz de verla en toda su divina belleza. Hasta entonces te será imposible hallar el ideal que buscas y reconocerlo claramente como tal. Pero sabe de antemano que tal ideal no existe en lo externo, es decir, no en alguna personalidad, sino solo en tu interno, en tu divina contraparte, que es yo, tu propio ser divino e inmortal. Y es justamente ese constante pugnar de mi idea, que es tu perfecto ser, por el que se exprese a través de tu personalidad, lo que te hace ver las aparentes imperfecciones en el consorte que te he dado. El tiempo vendrá, sin embargo, en que ceses de buscar, de por fuera, amor, simpatía, estimación y ayuda espiritual, y te tornes completamente a mí en lo interno. Cuando así lo hagas, todas las imperfecciones dichas desaparecerán, y entonces sólo verás en tu consorte el reflejo proyectado por las más altas cualidades, como son el amor altruista, la generosidad, la confianza y el deseo de ver a tu compañero o compañera como a todos, rebosantes de felicidad, cuyas cualidades entonces también lucirán espléndidamente y de manera continua desde el fondo de tu corazón. Tal vez tú no puedas todavía creer todo esto y aún dudas de que yo, tu propio ser, soy el responsable de tu actual posición en la vida o de que yo elegí para ti a tu cónyuge. Si efectivamente dudas, está bien que así sea, mientras llega el momento en que todo se aclare. Pero ten presente que yo te hablaré de manera más clara, directamente de lo interno, si tú te vuelves a mí, lleno de confianza en que te ayudaré, porque sabe que yo siempre guardo mis más sagrados secretos para aquellos que se vuelven a mí con inquebrantable fe en que yo puedo satisfacer todas y cada una de sus necesidades. Sin embargo, a ti que aún no puedes proceder de tal modo, yo te pregunto, si tu propio ser no fue el que te colocó aquí, ¿dónde estás? ¿Y el que te dio al compañero o compañera que tienes? ¿Por qué estás entonces aquí? ¿Por qué tienes al esposo o esposa que tienes? Medita. Yo, el todo, el perfecto uno, no me equivoco. Pero la personalidad sí se equivoca, replicas tú. Y precisamente fue la personalidad la que escogió al consorte, y quizás sea porque no ha merecido algo mejor. Pero digo yo, ¿quién o qué fue lo que obligó a la personalidad a escoger particularmente a esa persona o a colocarte en la posición especial en que te hallas en la vida? ¿Quién escogió el lugar y llevó allí a esa persona donde tú pudieras elegirla para unirse a ti? ¿Quién te obligó a nacer en este país, precisamente, y no en otro, de tantos que hay en el mundo? Y en esta época o preciso momento en que naciste, ¿por qué no en otro lugar y cientos de años más tarde? ¿Fue acaso tu personalidad la que ordenó todas estas cosas?
Contéstate a ti mismo estas preguntas, de manera sincera y satisfactoria, y si así lo haces, sabrás mejor que nunca que yo, Dios, en lo interno de ti, tu propio ser, soy el que hago todo lo que tú haces, y siempre lo hago bien. Yo soy el que hago todo a medida que voy expresando mi idea, la que está siempre pugnando por manifestarse en lo interno a través de ti, mi atributo viviente, como la perfección que es y eternamente será en lo interno. En lo que a tu alma compañera se refiere, a la búsqueda de la cual todos te han guiado, haciéndote creer que te espera en cierto lugar, te digo que ceses de buscarla, porque ella no existe en lo externo, ni en algún otro cuerpo, sino en lo interno de tu propia alma. Y sabe que aquello que en tu interior pide ansiosamente completarse es solamente tu sensación de mi presencia en lo interno, que quiere ser reconocida y expresada por ti. ¿Sí? Yo, tu propia divina contraparte, o si gustas, la parte espiritual de ti, tu otra mitad, a la cual y sólo a la cual es a la que tú debes quedar unido, precisamente antes de que pueda estar por terminado lo que viniste a expresar sobre la tierra. Esto es en verdad un misterio para ti que aún no estás unido en conciencia a tu ser impersonal, pero no dudes más y sabe que cuando te resuelvas y puedas lograr venir a mí en completa sumisión, será cuando no te importe otra cosa más que la unión conmigo. Entonces descubriré ante ti las dulzuras del éxtasis celestial que desde hace mucho tiempo yo guardo para ti. Lectura de la obra La vida impersonal de Joseph Bennett, capítulo 13. A ti que aún sientes el deseo de leer libros, creyendo que en ellos sabrás encontrar alguna explicación de los misterios que por ahora te ocultan el significado de las expresiones terrenales de mi idea, a ti yo digo, está bien que tú busques así, superficialmente, siguiendo para ello los impulsos que yo te hago sentir, las interpretaciones que otros dan al significado de mi idea al expresarse ésta por ellos, pues yo haré que esa búsqueda sea para ti de algún beneficio, aunque sabe, no lo será en la forma que tú lo imaginas. Aún está bien que busques en las antiguas enseñanzas, filosofías y religiones de tu raza o en las de otras razas y pueblos, la verdad que yo quiero expresar para ti. Tampoco esta búsqueda te será vana. Mas el tiempo vendrá en que te habrás de dar cuenta de que los pensamientos de otras mentes y las enseñanzas de otras religiones, no importa lo ciertas y hermosas que se ostenten, no son precisamente lo que yo intento para ti. Porque para ti yo tengo reservados pensamientos de enseñanzas que sean tuyos, tuyos solamente, los cuales te daré en secreto y precisamente en el momento mismo en que ya estés dispuesto a recibirlos. Y cuando este tiempo venga, el que inevitablemente vendrá, precisamente después de que te sientas insatisfecho de tu búsqueda por entre las enseñanzas de esas varias religiones, filosofías y cultos que por ahora te interesan, cuando te sientas desalentado cada vez más al percatarte de que no logras alcanzar los poderes y desarrollo espiritual tan autoritativamente descritos y que se supone que ya se hallan a la disposición de los escritores de esos libros,
de los maestros de esas filosofías y de los promulgadores de tales religiones, entonces yo te haré ver que si bien todos estos libros, enseñanzas y religiones fueron originalmente inspirados por mí y han desempeñado y siguen desempeñando la parte de labor que sirve para despertar los corazones de muchos, no obstante, para ti ya llega el momento en que ceses de recurrir a toda externa autoridad, confiándote, en vez de ello, al estudio de mi libro de vida guiado e instruido solo por mí desde lo interno. Si tú de una manera seria y sincera haces esto, entonces hallarás que te he escogido para que seas el gran sacerdote de una religión cuya gloria y grandeza serán, en relación a las otras que antes he expuesto ante ti, según tu anterior grado de comprensión, como la luz del sol es al simple destello de una lejana estrella. Asimismo, te habrás de dar cuenta de que las antiguas religiones fueron dadas a mis pueblos de edades remotas, y que las religiones de otras razas son para mis pueblos de tales razas, y que por consiguiente ninguna de ellas es para ti. Sin embargo, de que las haya llevado hasta ti y te haya llamado la atención a sus muchas cosas maravillosas, las que te inspiraron a llevar a cabo una búsqueda más determinada de mí dentro de esas enseñanzas. Pero yo te digo, todo esto no son sino cosas del pasado y nada tiene ya que ver contigo. El tiempo ha llegado, si puedes comprenderlo, en que debes desechar todo conocimiento acumulado, toda enseñanza, toda religión, toda autoridad, aun mi autoridad tal como está expresada en esta y en otras revelaciones meramente objetivas, porque ahora ya te he despertado a la conciencia de mi presencia en tu interno, así como al hecho de que toda autoridad, enseñanza o religión venidas de una fuente externa, no importa lo sublimes o santas que sean, no podrá tener ya sobre ti ninguna influencia, como no sea la necesaria para hacerte volver a mí en tu propio interno, en busca de una autoridad definitiva en todos tus asuntos, de cualquier naturaleza que sean. Así pues, ¿a qué buscar en las cosas del pasado, en la religión, en el humano conocimiento y en la experiencia de otros la ayuda y guía que solo yo puedo dar? Olvida ya todo lo pasado está muerto. ¿Por qué has de cargar a tu alma con las cosas muertas? Justamente, en el grado en que te adhieras al pasado, seguirás viviendo ese pasado, no teniendo por tanto nada que te relacione conmigo, que vivo siempre en el ahora, en lo eterno. Justamente, en el tanto en que estés sujeto a los actos y experiencias pasadas, ya sean religiones o enseñanzas, en ese mismo tanto ellas nublarán la visión de tu alma y me ocultarán de ti, lo cual impedirá que llegues a encontrarme, y así seguirá indefinidamente, mientras no te liberes de esa influencia oscurecedora y te resuelvas a entrar a la luz de mi conciencia impersonal, que no reconoce límites, porque penetra hasta la realidad infinita de las cosas. Igualmente el futuro no debe interesarte. Aquel que espera para el futuro su perfeccionamiento final es porque sigue encadenado al pasado, y nunca podrá ser libre mientras su mente siga a sí mismo embargada con la idea de la consecuencia de sus actos, mientras no me reconozca como su único guía, arrojando sobre mí toda la responsabilidad. Tú, que eres uno conmigo, eres perfecto ahora mismo, y siempre fuiste perfecto, no conociendo por tanto ni juventud ni vejez, ni nacimiento ni muerte. Tú, el perfecto, en nada estás relacionado con lo que has sido o lo que será. No tienes más interés que por el eterno ahora. Te atañe solo aquello que inmediatamente tienes ante ti, es decir, expresar perfectamente mi idea aquí y ahora, y bajo las condiciones en las que con todo propósito yo te he colocado para la expresión de mi idea. Cuando ya has hecho lo que tenías ante ti, ¿por qué no dejarlo olvidado en vez de seguirlo arrastrando contigo? Ya que esto agobia tu mente y tu alma con sus efectos, los cuales no son sino cáscaras vacías de las que ya has extraído la pulpa. Todo esto se refiere a la reencarnación, a cuya creencia muchas mentes están sólidamente encadenadas. ¿Qué tienes que ver tú, el perfecto, el eterno, con pasadas o futuras reencarnaciones? ¿Puede el perfecto añadir algo a su perfección?
¿Y el eterno salir de su eternidad y regresar a ella? Yo soy. Y por eso tú eres uno conmigo. Siempre lo has sido y siempre lo serás. El yo soy de ti mora y reencarna en todos los cuerpos para el propósito único de expresar mi idea. La humanidad es mi cuerpo. En ese cuerpo yo vivo, me muevo y tengo mi ser, y asimismo, por conducto de mis atributos, expreso la gloriosa luz de mi idea, cuyo esplendor celestial, no obstante, aparece confuso y deformado para la visión humana, a causa de las minadas facetas, empañadas e imperfectas del intelecto humano. Yo y tú, que eres uno conmigo, reencarno en la humanidad, tal como la encina reencarna en sus hojas y bellotas, temporada tras temporada, y así en miles de encinas nacidas de sus miles de bellotas, generación tras generación. Mas dices que recuerdas tus vidas pasadas. Ciertamente. ¿Estás seguro? Muy bien. ¿Y qué? Si yo te he permitido tener una vislumbre de la realidad de una de mis pasadas expresiones para que pudieras tener una mejor comprensión de mi significación, el cual ahora yo estoy ampliamente expresándote, no constituye una aseveración de parte mía respecto a que tú en lo personal fueras mi instrumento en tal expresión. Porque, ¿no me expreso acaso a través de todos los instrumentos y tú conmigo? ¿No somos nosotros la vida, la inteligencia de toda expresión, no importa de qué carácter, edad o raza sea? Mas si te place creer que tú realmente fuiste esa expresión, está bien, de todas maneras, yo haré que esa creencia sea de tal beneficio para ti que haya de prepararte para la gran comprensión que después habrá de venir. Mientras tanto, sigues fuertemente encadenado. Tu personalidad con sus deseos y aspiraciones egoístas está aún atada de pies y manos al pasado y espera al futuro para liberarse. Y esto hasta después de agotar completamente todas las consecuencias de sus actos, dominando a tu mente e intelecto con la falsa creencia, no solo en el nacimiento y la muerte, sino también con la idea de que ese es el único medio de que tú dispones para lograr la emancipación final y la unión conmigo, evitándote con todo ello la clara comprensión de nuestra unidad inalterable y eterna. Y sobre todo, de que tú puedes liberarte a ti mismo en cualquier momento que tú quieras. Porque sabe que es únicamente la personalidad la que nace y muere. Solamente la personalidad es la que aspira y se esfuerza por prolongar su permanencia en el cuerpo, dentro de la vida terrenal, para reaparecer en otros cuerpos, cuando yo no tengo ya por qué ni para qué seguir usando el cuerpo. Y solamente la personalidad es a la que estás ligado, por medio de las creencias y opiniones que ella ha injertado sobre ti desde las más remotas eras, durante las cuales ha conservado tu mente humana ocupada con tales engaños. Y es por eso que solo hasta que logres elevarte, al darte cuenta de tu divina inmortalidad, omnipotencia e inteligencia, y puedas desechar todas las creencias y opiniones personales, solo entonces podrás liberar a tu ser de esta relación pervertida y asumir tu verdadero puesto de amo y señor, uno conmigo, sentado en el trono del ser, obligando a la personalidad a tomar su propio y natural lugar como sirviente y subordinado, pronta a obedecer, dispuesta a ejecutar mi más leve mandato, convirtiéndote en esta forma en un instrumento digno de mi uso.